Las visiones en este punto cambiaron un poco de temática, pues vi jaguares, vi loros y guacamayas, vi iguanas saliendo y entrando de mi campo de visión interno con los ojos cerrados. En un punto vi una serpiente que se acercaba hacia mí, bastante amenazante la serpiente, por cierto. Abrió la boca y literalmente me comió completo. Y cuando entré dentro de la serpiente, adentro se veía un túnel girando con patrones geométricos y colores. Alucinante, fue alucinante. Poco después vi también plumas, como plumas de guacamaya o de loro, plumas de colores surgiendo así en mi campo de visión y después hacían así. Se cruzaban, ponían así y después salían otra vez y después otras plumas de otros colores salían de los lados. Han pasado más de 10 años desde que me enteré lo que era la ayahuasca yagé y finalmente lo he hecho. Así es. Tomé parte en una ceremonia tradicional de yagé ayahuasca. Más de 10 años han pasado desde que escuché a Terence McKenna mencionar este brebaje compuesto por dos plantas diferentes que era capaz de producir estados alterados de conciencia y visiones. Ahora, llevo más de una década completamente obsesionado con la metafísica y la espiritualidad. Por consiguiente, este tipo de plantas sagradas y aliados siempre han sido una fuente de curiosidad e intriga. Dígase, la medicina alternativa me parece lo más interesante en el mundo. Entonces, hace ya varios años, 8 años, desde que tomé mi primer enteógeno natural. En mi caso fueron los hongos mágicos, las setas, debido a que era el único enteógeno que podía encontrar aquí donde vivo, pues estoy en el interior de Venezuela y ese tipo de sustancias sagradas, plantas sagradas, no son tan fáciles de encontrar o de comprarlas en ningún lado. Así que tuve que buscarlas por mí mismo. Así que mi experiencia con estas plantas es bastante limitada en cuanto a diferentes tipos. He tomado en este punto cientos de veces hongos mágicos, pero yagé nunca había tenido la oportunidad. Y francamente sentía que no lo necesitaba. Los hongos por sí mismos son bastante fuertes, bastante intensos. Y pensaba que eso era suficiente. Pero en mi intriga, en mi curiosidad, ahora que tengo 27 años y se dio la oportunidad, decidí tomar parte en esta ceremonia. Ahora, la ceremonia tomó lugar en un espacio cerrado, relativamente alejado de la ciudad donde vivo. Un ambiente hermoso, natural, muchas plantas. No había luz alrededor, así que las estrellas se veían increíble. Y ha sido una de las experiencias más bonitas y significativas de toda mi vida. Ahora, voy a contar la historia. Comenzó con un post de Facebook. Encuentro dicho post, contacto a la gente que estaba organizando la ceremonia y me anoto para una aventura. Antes de eso estaba un poco no, admitido, estaba bastante asustado. Estas cosas, yo sé lo fuerte que pueden ser, yo sé lo importante que son para la vida de las personas y cómo pueden transformar tu perspectiva en la vida. Así que esto no es un juego para mí. Y por lo tanto, siempre que voy a tomar parte en una de estas experiencias, dígase con los hongos o con cualquier otra planta sagrada, aproximo la situación con un gran respeto. Y me atrevo a decir hasta un poco de miedo. Así que para esta ceremonia en particular estaba temblando de miedo, literalmente. Mis rodillas estaban temblando, mis manos estaban sudando, estaba cuestionándome si debía irme o quedarme. Así que dije, a la mierda, me lanzo por acá. Llevo demasiado tiempo leyendo y viendo cosas sobre esto. La combinación de la planta es benigna, no hay mayor riesgo. Así que voy a echarle pichón. Dicho y hecho, llegamos al lugar donde estaba la ceremonia. Conozco al curandero, un muchacho joven, es aprendiz de curandero.
Y me dio buena espina. La gente con la que estaba rodeado parecía bien intencionada. Y tienen experiencia, bastante experiencia ya en este punto, brindando y cuidando a la gente que toman parte en esta medicina. Así que tomé mi mat, mi yoga mat, mi agua, mis cosas y encontré mi lugar en la ceremonia. Particularmente en este punto fui solo. Ninguno de mis amigos, ni la persona con la que estaba saliendo en ese momento, tenían interés en tomar parte en esta ceremonia. Y tampoco ningún miembro de mi familia. Y bueno, como todos sabemos, hay un estigma cuando hablamos de estos temas y de este tipo de cosas. Mucha gente cree que estás huyendo de la realidad y evitando los problemas. Y esa fue una de las primeras cosas que me enteré durante mi ceremonia. Pero no me voy a ir demasiado adelante hasta este punto. Lo primero que hicimos cuando llegamos fue organizarnos cada uno en su lugar. Ofrecieron medicina rapé, que es una especie de tabaco molido. Te lo soplan con lo que llaman, te lo proyectan, como dicen, dentro de la nariz. Y esa medicina ya la había experimentado un par de veces antes. Cuando te la ponen, presencia inmediata. Lágrimas corren por tus ojos, sientes como te quema el interior de la nariz. Y en verdad funciona extremadamente bien para relajar y para tranquilizar. Se lleva la ansiedad como magia. Increíble. Bueno, estoy tan asustado en ese momento, justo antes de que empiece la ceremonia, que voy y tomo parte en la de rapé. Ahora, poco antes de eso, una de las personas, una muchacha, comienza a explicarnos a los primerizos, a las personas que están tomando medicina por primera vez, lo que vamos a experimentar y lo que podemos esperar. Lo que ella estaba diciendo, ya yo estaba familiarizado. Probablemente estés aliviando, a.k.a. vomitando, una cosa que pasa. Probablemente te dé diarrea. Seguramente vas a experimentar una especie de borrachera. Caminar va a ser difícil, sino casi imposible. Y deja que la medicina funcione, ríndete al proceso, relájate, todo va a estar bien. Y en verdad me sentí extremadamente cómodo con su presencia y con la del resto de las personas que estaban ahí. Así que, bueno, llegó el momento de la ceremonia, el curandero se para, dice unas palabras, básicamente reconfortándonos, diciéndonos que la medicina iba a hacer su trabajo. Y hubo una cosa que dijo que me pareció genial, de verdad. Eso fue el toque que me terminó de dar la confianza para tomar parte en esta experiencia trascendental. Pues él dijo, al final del día, durante la ceremonia, yo no soy el que los voy a curar. La medicina es la que hace el trabajo. Básicamente poniéndose a él mismo en una posición de cuidador y facilitador. Y yo creo que eso es sumamente importante, pues al final del día, la medicina es la que hace el trabajo, junto con tu conciencia. La combinación de tu conciencia y la conciencia de la planta crean sanación. Correcto. Así que genial. Los primerizos pasaron primero. Es mi turno, así que me sirven la cantidad que el curandero pensó era necesaria. Veo el vaso y me lo tomo. Ahora, yo pienso que la gente exagera cuando hablan del mal sabor del yagé. Pues sí, es amargo, pero también es dulce. Sentía como si estuviera tomando una especie de chocolate muy amargo. Y para ser honesto, no me pareció tan desagradable. Dulce entre todo. Un poquito de agua para bajarlo. Y me retiré a mi espacio para comenzar el viaje. Me pongo a meditar, me pongo a estirar un poco, sigo cagado. Y como a los 20 minutos comienzo a sentir los efectos. Ahora, por ese día en particular hice ayuno intermitente. Eso quiere decir, comí muy poco y probablemente almorcé un poco y desayuné todavía menos, para tener el estómago bastante calmado y que la medicina pudiera alcanzar una simbiosis más eficiente con la conciencia de la medicina. Y funcionó, pues a los 20-25 minutos los comencé a sentir. Una sensación de energía en mi cuerpo, una pesadez en las piernas, hasta el punto que me di cuenta que caminar sería un poco complicado.
una ansiedad comenzó a elevarse dentro de mí, mi propio miedo, digo yo, y me dio un poco de taquicardia, pero nada que me diera demasiado miedo. Mi pulso estaba probablemente entre los 115 y los 125, así que no había peligro por ese lado. Ansiedad y miedo y aprensión, pero comencé a sentirme poco a poco más calmado y la ansiedad comenzó a irse. Respira, respira, respira. Esa es la clave para la subida, pues se relaciona mucho a las setas mágicas en cuanto que la subida es un poco terrorífica. O sea, sientes que estás perdiendo el control y eso no le gusta al ego. Ahora, poco después comencé a tener esa sensación de energía en el cuerpo, comencé a sentir cambios en mi campo energético y comencé a tener visiones. Y no solo visiones, también ideas interesantes. En ese punto las visiones y las ideas no eran muy profundas, de hecho, varias de ellas me dieron risa, eran cómicas de cierta manera. Pero comencé a sentirlo más y más, los patrones comenzaron a salir en mi campo de visión y los patrones eran parecidos a los de los hongos, pero con colores y con texturas y con un diferente nivel de brillo y saturación. Patrones geométricos que se asemejaban a escamas de serpiente. Patrones rotantes como túneles de colores, de diferentes texturas, de saturaciones cambiantes. Era psicodelia. Visiones y esa sensación en el cuerpo. Cuando tuve la sensación de que la medicina estaba llegando a su punto máximo, decidí pararme. Pues me sentía bien y sentía energía. Así que decidí ponerme a bailar. Ahora, entiendan, en este punto todo el mundo está o sentado o acostado. Yo soy el único raro bailando cerca del estacionamiento, escuchando mi propia música. Así que pongo una canción, me pongo a bailar poco a poco y aunque tenía la chuma, como le dicen ellos a la borrachera, fui capaz de controlar mi cuerpo lo suficiente como para entrar en mi propio trance. Pues una de las prácticas que más tengo arraigada en mi corazón es el baile y la presencia y la meditación a través del baile. Es mi forma de entrar en estado de trance y es mi forma de dejar ir de la ansiedad residual que todavía tenía y de ese miedo. Y funcionó como magia, pues me comencé a sentir extremadamente bien. Y después de un rato de eso, calculo yo unos 20-25 minutos, tuve la idea de mirar hacia el cielo y las estrellas, brother. Las estrellas se veían divinas. Era increíble. Ni siquiera con los hongos las estrellas se ven así de bien. O bueno, tal vez era el lugar donde estábamos, que el cielo estaba despejado y estrellado. Hermoso. Bonito esto. Y me quedo anonadado. Estaba como que... ¡Wow! ¡Wow! Era demasiado increíble, de verdad que sí. Y me doy cuenta que viene otra ola. Pues esto se parece, la ayahuasca yagé se parece a los hongos de esa manera. Las visiones y el rapto. Esos trances profundos vienen en especies de oleadas. En comparación el yagé y la ayahuasca con las setas, el yagé, las oleadas son más largas, me di cuenta, y son más suaves en la subida tanto como en la bajada. Los hongos son un poco más son un poco más pronunciados y duran un poco menos tiempo, pero bueno, este no es un video comparando las dos cosas. Sin embargo, no puedo evitar hacer la comparación debido a mi grado de experiencia con las setas mágicas. Pero en este caso me voy a seguir concentrando en la medicina ayahuasca yagé. Asimismo, oleadas trascendentes de pensamientos nobles, pensamientos nuevos y masivas visiones. Patrones son iguales que los que ponen en las pulseras que hacen. Patrones geométricos, colores cambiantes. Increíble. Las estrellas se veían increíbles. Las plantas tenían energía fluyendo de ellas, saliendo y entrando. Mi cuerpo se veía
me sentía más en mi cuerpo, ¿sabes? Como más presente, como más aquí. Tenía la sensibilidad en la yema de los dedos literalmente. Y eso fue una sensación muy bonita, muy sanadora. Y cuando estaba así, ya no estoy bailando, ahora básicamente estoy caminando de un lado al otro, mirando hacia el cielo y dejándome llevar por esas olas de psicodelia y de visiones. El curandero comienza a tocar la armónica y comienza a tocar lo que creo que era una maraca. Y cuando ese hombre comenzó a hacer eso, las cosas subieron de nivel. ¿Por qué será? No estoy seguro. Pero tuve la impresión de que las visiones y el estado de embriaguez que produce pueden ser moduladas con sonido. Era casi como que control sobre la psicodelia usando ese sonido. Y no solamente control, sino subidones de eso. Cuando ese hombre tocaba, las cosas subían de nivel. Era como que él podía, no sé si él podía predecir las oleadas o producirlas. De cualquier manera, estaban sincronizadas y en ese momento dije, es hora de acostarme porque las cosas están intensas. Y bueno, ya me sentía bastante calmado. El miedo se había ido en la mayoría. Me acuesto en mi yoga mat y comienzo a viajar. Las visiones en este punto cambiaron un poco de temática, pues vi jaguares, vi loros y guacamayas, vi iguanas saliendo y entrando de mi campo de visión interno con los ojos cerrados. En un punto vi una serpiente que se acercaba hacia mí, bastante amenazante la serpiente, por cierto. Abrió la boca y literalmente me comió completo. Y cuando entré dentro de la serpiente, adentro se veía un túnel girando con patrones geométricos y colores alucinantes. Fue alucinante. Y vi muchas otras cosas más personales. También en un punto vi cosas más o menos feas y perturbadoras. Caras demoníacas, figuras que parecían vampiros y diferentes, digamos, demonios. Lo cual no me perturbó demasiado, puesto que ya había visto cosas de ese mismo estilo en las Zetas. Así que sabía más o menos cómo tratarlo, no voy a dejarme llevar tanto por el miedo de eso en este momento. Y cuando me relajé y me calmé, un poco de eso, las visiones fueron más benignas. Poco después vi también plumas, como plumas de guacamaya o de loro, plumas de colores surgiendo así en mi campo de visión y después hacían así. Se cruzaban, ponían así y después salían otra vez y después otras plumas de otros colores salían de los lados. Los colores del yagé, mucho rojo, mucho anaranjado, mucho amarillo y azul y verde. Así que muy naturales las visiones. Animales, plantas, también vi plantas increíbles y podía verlas de diferentes. Por lo menos en un punto vi una palmera gigante y podía de repente verla desde abajo y después podía verla desde arriba y se iba moviendo. Visiones, ¿sabes? No es nada más ver en un espacio vasto y grande, sino es interactuar y estar dentro de la visión. No es como ver una tele. Para la gente que no lo ha experimentado es casi imposible de explicar. No es como ver una televisión. Es como estar dentro de una experiencia. Es más parecido a la realidad virtual. A una realidad virtual producida por tecnología de lo que es ver una televisión o algo por el estilo. Así que bueno, eso fue increíble. Visiones muy bonitas en general. Algunas visiones un poco perturbadoras. Reí, lloré un poco, me sentí bien, me sentí un poco incómodo varias veces. Y bueno, han pasado varias horas, llevo varias horas pasando por ese estado trascendental, psicodélico, visionario será. Y comienzo a sentir que las oleadas comienzan poco a poco a disminuir. En un periodo de 2 horas y media, 3 horas, seguía entrando en esas olas de visiones y sensaciones nuevas e ideas nuevas, pero eran menos pronunciadas, duraban menos tiempo y eran un poquito menos intensas. La ceremonia comenzó después de la medianoche el viernes y por ahí a las 6:30, 6 de la mañana ya estaba bastante normal.
Todavía chumado, todavía bajo los efectos. Mi pupila no me la vi, pero debió haber estado gigante en ese punto. Y me sentía muy bien. Aproveché antes de eso de escribir un poco en la fogata. Me sentía bien después de eso. Que eso me di cuenta es un poco diferente que otros enteógenos de los que yo he tomado. Como que al día siguiente y hasta el día de hoy, que ya han pasado más de 3 días, me siento mejor. Físicamente me siento mejor. ¿Sabes? Me siento más calmado, me siento menos impulsivo, me siento más centrado. Siento como que tengo más motivación para lograr lo que quiero hacer y menos miedo en general, lo cual siempre es bueno. Así que la ceremonia fue un éxito. Durante toda la ceremonia, no sé por qué razón, no me sentí mal de la barriga, no tuve náuseas, no alivié, no vomité, no tuve que ir al baño. Tomé bastante agua y fui varias veces a orinar, eso sí. Pero nada de diarrea ni del número 2. Y en general me encantó. Definitivamente lo volvería a hacer. A eso de las 6:30, 7 de la mañana tuve que irme a mi casa, pues tenía un compromiso con mis papás y con... Bueno, me fui un poco antes de lo que me hubiese gustado. Antes de eso compré un poquito de palo santo, que todavía tengo, esta cosa genial. Y sí, las ideas que tuve fueron increíbles y también interesantes. Muchas de ellas fueron muy personales, así que tal vez la comparta en otros videos, tal vez me las quedes conmigo mismo. Algunas de ellas las anoté en este cuaderno. Y lo que me queda es, sí es medicina. Te hace sentir mejor, te hace enfrentar tus miedos, te hace ganar nuevas perspectivas en los problemas que tienes en la vida. Como que varias preguntas tenía y varias cuestiones quería discutir con esta conciencia de plantas, y el resultado no fue necesariamente que me respondieron las preguntas, pero más bien que alcancé una nueva perspectiva donde esos problemas ya no parecen tan importantes. Y desde esa nueva perspectiva reconocí lo que tengo que hacer. Y esa sensación de claridad de propósito, confianza, seguridad y bienestar en el cuerpo y en la mente los días siguientes, he encontrado extremadamente beneficiosa. Ya entiendo por qué le dicen la medicina. Y en esa nota, mi nombre es Sergio, esto es Sevibarte. Si quieres apoyar este canal, suscríbete, deja un comentario, dale like para el algoritmo de YouTube. Y así es Vivarte.